veces nos olvidamos de ese privilegio, de ese lugar especial que Dios nos ha reservado a nosotros, de todo lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo para nosotros, de todo lo que Dios hace por nosotros día con día y de todo lo que está preparando Dios para después de esta vida, después de este mundo. Y gracias o lamentablemente a que nos olvidamos de todo eso, muchas veces no vivimos de la manera correcta o de la manera que a Dios le agrada. En esta mañana quisiera que reflexionáramos todos, incluyéndome, acerca del privilegio, y este va a ser el tema para esta mañana, el privilegio de ser cristiano. Fíjense, vamos a ver como punto número uno, el gozo. Punto número uno es, uno de los privilegios es el gozo que tenemos por las bendiciones espirituales. Usted, hermano, usted, hermana, los que ya somos bautizados, conforme a la sana doctrina, nosotros gozamos de bendiciones espirituales. Si usted se va a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, muchos ya no lo sabemos de memoria, hermanos. Y dice ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si usted ha sido añadido a la iglesia, usted está dentro de ese lugar celestial que menciona Pablo. Y usted, por ser añadido a la iglesia, usted ya goza de toda bendición espiritual. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted lee Deuteronomio en el capítulo 28, usted se va a dar cuenta de bendiciones que Dios daba, pero hacía referencia solamente a lo físico y a lo material. Y ahora Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos da bendiciones que son meramente espirituales. Usted olvídese de lo físico, olvídese de lo material, porque su verdadera bendición está en Cristo, y refiriéndose solamente a lo espiritual. Fíjense lo que dice ahí en la primera carta de Juan, ahí donde leíamos ahorita, pero en el capítulo 1, versículo 7, una de las bendiciones, de las tantas bendiciones espirituales que usted tiene, es que Dios le perdona sus pecados. Ojo, no es de que Dios le perdonó sus pecados pasados, que eso ya lo sabemos una vez que usted ha sido bautizado, sino que Dios le perdona. Es algo de continuo, es algo que está en un tiempo presente. Dice ahí en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, desde el 5, hermanos: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero fíjense lo que dice en el principio, en la primera parte del versículo 7, pero si andamos en luz. La clave para que Jesucristo, para que Dios mismo nos siga limpiando, es que nosotros andemos en luz, que nosotros vivamos de una manera correcta. Y usted va a vivir una vida a gusto, de paz espiritual. Usted va a vivir una vida en donde usted se va a encontrar bien con nuestro Dios. Si usted vive una vida que a Dios le desagrada, olvídese de que la sangre de nuestro Señor le limpie a usted. Al contrario, cuando usted lee en Hebreos, usted se va a dar cuenta que todo aquel que pisoteare o tuviere por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en aquella persona ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando usted vive la vida que a Dios le agrada, una vida conforme a su voluntad, Dios le está limpiando de continuo. Y cualquier manchita que venga a su vida, Dios la limpia, pero siempre y cuando usted se preocupe por andar en luz, se preocupe por vivir esa vida que Dios le ha demandado a usted por medio de las Escrituras. Si nos vamos unos capítulos más adelante, en el capítulo 5, hermanos, en el versículo 14 y el versículo 15, dice:
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay una seguridad que nosotros podemos tener, y esa seguridad que nosotros tenemos es que Dios nos ha bendecido, no solamente al ser sus hijos, no solamente al limpiarnos, sino que Dios nos bendice todos los días al estar atento a nuestras oraciones. Dios todos los días y de continuo está esperando que nosotros nos comuniquemos con Él. Y cuando nosotros, hermanos, nos dirigimos a nuestro Dios, a nuestro Padre en oración, para pedirle cualquier cosa que nosotros necesitemos, y ojo, dice ahí, conforme a su voluntad, podemos estar seguros que Dios no solamente nos va a escuchar, sino que vamos a tener u obtener aquello que nosotros ya hayamos pedido, hermano. Muchas veces nosotros no obtenemos lo que necesitamos porque no lo pedimos, porque no nos acercamos a Él con confianza, y a veces porque realmente no es necesario para nuestra vida espiritual. Por eso dice ahí que sea conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios, no conforme a la voluntad de nosotros. A veces nosotros pedimos, pero pedimos mal y pedimos cosas que no nos convienen. Mas sin embargo Dios siempre sabe y Dios siempre va a conocer lo que realmente nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual. Porque de la física y lo material, nosotros ya sabemos que Dios nos va a dar también lo necesario, el alimento, el vestido y la salud que realmente necesitemos. Pero en cuanto a lo espiritual, nosotros debemos de ser más cuidadosos todavía y deberíamos de acercarnos todavía con más esmero, con más dedicación. Deberíamos de orar más seguido a Dios para pedirle por nuestro crecimiento espiritual. Los hermanos Josué, en las últimas 2 semanas nos ha hablado acerca de lo de los ancianos. Y una de las cosas que nosotros debemos de hacer desde ahorita, jóvenes incluso, es anhelar y es trabajar para llegar a esa meta, a ese objetivo. Los hombres deberíamos de estar pensando desde ahorita, no hasta el momento de estar casados y tener 2, 3 hijos, si es que Dios así lo quiere, desde ahorita. Pensar y tener como meta u objetivo, si es posible, llegar a ser un anciano. Las mujeres desde ahorita, jovencitas, deberían de estar pensando y pidiéndole a Dios ser una ayuda idónea, ser una compañera, ser una buena esposa para el marido que Dios le tenga, para que entre los dos puedan darle el crecimiento a su familia y ayudar a la iglesia en el crecimiento espiritual que necesita. Nosotros todos deberíamos de orar todos los días a Dios para pedirle por lo espiritual, y téngalo por seguro que Dios le va a escuchar y le va a dar, y en abundancia. Fíjense lo que dice ahí en la carta a Santiago, hermanos, carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice aquí muy claro, si usted tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y también es muy claro al decir que le va a ser dada, sin reproche, y le va a ser dada en abundancia. Y no solamente la sabiduría, hermano, cualquier cosa que usted le pida en beneficio a su espiritualidad, Dios se la va a dar, y en abundancia. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos ver en cuanto a las bendiciones espirituales? Si nosotros nos regresamos a la primera carta, o nos adelantamos, como usted lo quiera ver, ahí a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 14. ¿Qué dice ahí? Les escribo a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. ¿Cuál es otra de las bendiciones, hermanos? Que Dios nos ayuda
a vencer el maligno. En específico, Dios nos ayuda a vencer todas las tentaciones y pruebas que vengan a nuestra vida. Pero ¿cuál es la clave para llegar a este punto, hermanos? ¿Cuál es la clave para poder vencer el maligno? ¿Cuál es la clave para poder vencer las tentaciones que vienen a nosotros? Permanecer y ser fortalecidos en la palabra de Dios. Cuando usted analiza, hermanos, el capítulo 4 del Evangelio según Mateo, que no lo vamos a leer ahorita, se va a dar cuenta que ahí Satanás tienta a Jesús en 3 ocasiones. Esas 3 ocasiones, hermanos, es una representación de todas las tentaciones que pueden llegar a nuestra vida. Ahí engloba todas las tentaciones. Y si a usted no le queda claro, usted puede leer allá en Hebreos en el capítulo 4, por ahí del versículos 11, 12, donde se nos dice que Jesucristo fue tentado en todo absolutamente, pero no hubo en él pecado. Usted se va a dar cuenta que el recurso que utilizó Jesús para vencer cada una de las tentaciones fue la palabra de Dios. Aún Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, no se apoyó en sí mismo, en su fortaleza, en su prudencia, en su mente, en su inteligencia, no. Él se apoyó en la palabra de Dios. Para él no hubo otra cosa, no hubo otro recurso, no hubo otra herramienta más que la palabra de Dios para poder vencer las tentaciones. Y fíjense, Dios a usted, que es hijo de Dios, que es hija de Dios, Dios a usted le ha confiado esa herramienta, esa espada, como lo dice en la carta a los Efesios, para que usted pueda vencer al maligno, para que usted salga victorioso, hermanos. Si usted no sale victorioso contra las tentaciones que el Satanás le pone día tras día, no es culpa de Dios, tal vez es culpa de nosotros, porque no nos estamos haciendo de las herramientas adecuadas, porque no nos estamos nutriendo, o porque a veces nosotros mismos buscamos esa oportunidad para caer de la gracia de Dios. Otra de las bendiciones, hermanos, si usted lee allí en Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 20, dice ahí: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios mismo está con nosotros todos los días, hermano. Al momento en el que usted se bautiza, Dios le ha confiado, Dios le ha dado a usted, Dios le ha regalado el don del Espíritu Santo. Usted es el templo del Dios viviente, el Espíritu de Dios mora en usted, y Dios está con usted todos los días. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted se dará cuenta que los antiguos siervos, profetas y hombres de Dios, en algunos venía el Espíritu Santo y se iba y venía, iba y venía. Y usted, hermano, yo, tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. David preparó todo un material, todo aquello que se necesitaba para edificar un templo, y su hijo Salomón fue el que lo edificó. Y fíjese, ahora usted es ese templo que antes Salomón edificó, o que una vez Salomón edificó, era una figura de lo que habría de venir. Y ahora usted es ese templo, usted es ese tabernáculo de Dios. Dios mora en usted, la presencia de Dios está siempre con usted. Dios siempre lo acompaña, y Dios siempre va a estar ahí para alentarlo, consolarlo por medio del Espíritu Santo, para que usted pueda vencer, para que usted sea limpio siempre, para que usted se acerque confiadamente al trono de Dios, para que el Espíritu Santo interceda por nosotros y pida por nosotros aquellas cosas que más convienen, para que Dios siempre nos ponga a la mano las cosas que nosotros necesitamos. Esa es otra de las bendiciones que nosotros gozamos, gracias a Dios, y todo por ser llamados hijos de Dios. Segundo, hermanos, simplemente somos hijos de Dios. Si nosotros vamos allí a Gálatas en el capítulo 4, en el versículos 3 al 5,
Pero no solamente somos hijos de Dios, el ser hijo de Dios conlleva otras cosas. Fíjense ahí, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y no sé si usted recuerde cuál fue el tema de David Jiménez, la primera vez que se paró aquí. Y en uno de los puntos en los que hablaba David, nuestro hermano David, era que Dios ha obrado por nosotros y para nosotros al comprarnos, al nosotros ser esclavos. Ahora dice aquí en Gálatas, nosotros hemos sido comprados, hemos sido adoptados para ser llamados hijos de Dios. Y David, una de las cosas que decía en su tema es que a los esclavos simplemente se les consideraba una cosa, un objeto, algo que realmente no tenía mucho valor. Era una de las cosas que mencionaba David en su predicación. Nosotros, los que estábamos alejados de la presencia de Dios, estábamos en este lugar donde no teníamos mucho valor, donde estábamos completamente alejados de las promesas de Dios. Y Dios movió todo desde antes de la fundación del mundo para que con la sangre de Jesucristo fuésemos comprados. Y esa misma sangre nos selló a cada uno de nosotros y nos ha dado la adopción de hijos de Dios. De manera que en las palabras o en el sentido como lo veían los antiguos, nuestros antiguos hermanos, de ser un objeto, de ser una cosa, de ser algo muy parecido a un animal, ahora somos hijos del mismísimo Dios. Fíjese el lugar que usted ocupa. Nosotros ahora tenemos un pensamiento muy diferente a la cultura de nuestros antiguos hermanos. Pero piense nada más en esto. Usted, de ser una persona común y corriente, usted ahora es hijo del mismísimo Dios. El Dios que, como lo dijo David allí en Salmos, hizo el universo con sus manos, hermano, porque eso es lo que quiere decir David. El universo Dios lo hizo con sus manos. Ese Dios es su Padre. Usted es su Hijo. Fíjese el lugar que ocupa. Vamos a leer allí en Efesios, en el capítulo 2. En el versículo 11 al 14 y luego nos brincamos al versículo 19. Dice, por lo tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles, así como nosotros, hermanos, que somos gentiles, en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, es decir, los judíos, si nosotros viviéramos en ese tiempo, hubiéramos vivido en ese tiempo, los judíos nos hubieran despreciado, hecha con mano en la carne. Versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban alejados, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y versículo 19, así que ya no son extranjeros, sino advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios anteriormente tenía, o nosotros leemos en el Antiguo Testamento, tenía un pueblo escogido, que Dios había hecho un pacto solamente con él. Dios los había apartado solamente a ellos, y las promesas eran nada más para ellos, el pueblo de Israel, los hebreos. Pero Cristo acabó con eso. Y cuando usted se bautizó, Cristo lo añadió a ese pueblo, a esa Israel espiritual. Cristo, Dios, le dio la ciudadanía, esa ciudadanía que los antiguos anhelaban, que los antiguos esperaban, que los antiguos contemplaban. Ahora usted la tiene.
Y ahora usted tiene todavía mejores promesas que las que vemos en el Antiguo Testamento. Dios hizo todo eso por usted. Ahora vamos a leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10, 11 y 12. Fíjense lo que dice aquí y lléveselo a su casa, analícelo, piénselo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, a nosotros, hermanos, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Está hablando del Evangelio, de cómo Cristo obró la redención por cada uno de nosotros. Dice en el versículo 11, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, fíjense, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Piense un poquito en estos versículos y fíjese cómo dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Es más, Dios mismo nos está diciendo esto a nosotros. Los antiguos, los personajes del Antiguo Testamento, muchos de ellos ministraron y administraron las cosas que habrían de ser para nosotros. Ellos investigaban diligentemente, se preocupaban por ello, y me imagino que todos los días se interesaban bastante en ello, y ellos tenían el pleno conocimiento que no era para ellos, sino que era para personas que habrían de venir después, para nosotros. Y fíjense lo que dice a los ángeles, aún los ángeles anhelan mirar. Dios nos ha confiado el Evangelio. Dios nos ha confiado muchas cosas que a otros no se las dio. Y en lo personal, pienso yo que personas mucho mejores que nosotros, en muchos sentidos, con más fe que nosotros, con más tesón que nosotros, con más voluntad que nosotros. Y Dios los preparó a ellos para que prepararan todo para nosotros. Usted tiene cosas que antes estaban ocultas. Al decir, a esto se les reveló, está diciendo que algo estaba oculto y que Dios se lo reveló, pero habría de ser algo para los postreros tiempos. Dios nos ha confiado todo eso. Nos ha dado tesoros en vasijas de barro, también dice la palabra de Dios. En Colosenses nos habla que nos ha dado las riquezas que están en Cristo. Dios nos ha dado todo eso. Fíjense lo que dice también ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 5, que ya no lo sabemos de memoria. No solamente le ha confiado cosas o le ha dado un lugar que a los antiguos personajes o los personajes del Antiguo Testamento no tenían, sino que nos ha dado y nos tiene destinada una herencia. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Al decir incorruptible quiere decir que no se puede destruir, incontaminada, que no se puede manchar, e inmarcesible, que no se marchita, que no envejece, hermano. Es algo que está constante y que sigue igual, reservada en los cielos para ustedes. Es algo que ya está apartado, que ya está destinado, y es para usted. Es para usted. Versículo 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es algo que ya está preparado, hermano.
Si usted lee en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, usted se va a dar cuenta que Jesucristo mismo está diciendo: voy pues a preparar lugar para ustedes. Jesús se fue de aquí, pero no se fue de aquí nada más para sentarse a la diestra de Dios Padre. Se fue de aquí para preparar el lugar para usted. Para eso se fue de aquí. El Hijo de Dios está trabajando para usted. Ese es el lugar que usted tiene. Y fíjese, por último punto, como le decía ahorita, Dios a nosotros nos ha revelado la imagen misma de las cosas que antes solamente eran figuras de lo que habría de venir, como lo dice en la carta a los Hebreos. Vamos a leer ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 16. Solamente vamos a leer algunas cosas, hermanos. 6, 16. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su pueblo y ellos serán mi pueblo. Ahora usted, hermano, usted, hermana, usted es un templo de Dios. Usted es un tabernáculo de Dios. La presencia de Dios mora en usted. Cuando usted lea este versículo, usted debe de traer a la memoria el tabernáculo. Usted debe de traer a la memoria el templo que Salomón edificó. Cómo es que la presencia de Dios estaba allí en esos lugares. Cómo es que Dios pedía santidad en esos lugares. Cómo es que Dios pedía orden en esos lugares. Cómo es que Dios pedía pulcritud en esos lugares. Usted debe traer a la memoria eso. Y usted debería de concluir que Dios pide lo mismo para usted, porque es igual, un templo de Dios. Dios pide que en usted haya santidad. Hebreos en el capítulo 8, hermanos. A ver, me perdona, pero tengo 2 semanas y todavía no me puedo alivianar. Hebreos en el capítulo 8, en el versículo 1, 2 y en el versículo 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si usted lee 8, 9 y 10 de la carta a los Hebreos, usted va a tener un panorama más amplio de estos versículos que acabamos de leer. Y usted se va a dar cuenta lo que le he venido diciendo. El Antiguo Testamento solamente es una sombra de lo real y de lo verdadero. Y adivine que así como Jesucristo es un mediador de ese nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, ahora usted y yo somos ministros de ese nuevo pacto, de ese mejor pacto que está establecido con mejores promesas. Usted es servidor de eso. Si usted lee ahí me parece que es en la segunda carta de Pedro, hermano. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Hasta aquí, hermanos. Real sacerdocio. ¿Qué implicaba ser sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Qué implicaba el ser sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Qué mejor pacto? Ser sacerdote en esas mejores promesas.
Los hermanos aquí, por poner un ejemplo, han mencionado acerca del diezmo y decimos a veces, el diezmo ya pasó, ya me libré del diezmo. Pues sí, pero era del antiguo pacto, que tenía promesas meramente físicas y materiales, las principales, muchas de ellas. Y ahora nosotros tenemos mejores todavía, entonces nuestra ofrenda debería de ser superior al diezmo. Así de fácil y así de sencillo. O sea, entonces, en pocas palabras, el diezmo tendría que ser el mínimo, o la 10ª parte o el 10% tendría que ser el mínimo, para no utilizar la palabra diezmo. ¿Se da cuenta? Usted tiene todo lo verdadero a su alcance, usted tiene toda la verdad a su alcance, usted tiene el poder de Dios a su alcance, usted tiene la espada del Espíritu a su alcance, usted tiene el Espíritu de Dios morando en usted, usted cuenta con la presencia de Cristo con usted todos los días de su vida, usted cuenta con un consolador, usted cuenta con todo lo que Dios ha preparado desde antes que existiera el mundo. Y a veces, hermanos, o muchas veces, nos equivocamos en nuestro proceder y en nuestra manera de vivir. Por último, hermanos, vamos a leer un versículo que nos sabemos de memoria. Nos lo sabemos de memoria. Primera carta de Juan, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Nos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más dice? Que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, cuando nosotros leemos este versículo, y no solamente este, sino todos los versículos que están en la Biblia, nosotros deberíamos de ponernos a reflexionar realmente en ese amor que Dios obró para con nosotros. No solamente leerlo, sino pensar en todo, realmente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Deberíamos de reflexionar en ese lugar especial que tenemos, porque nosotros también somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo. Somos, por decirlo así, los hermanos menores de Cristo. ¿Se da cuenta? Usted ya no es un humano cualquiera. Usted no es un siervo de Dios cualquiera. Usted no es un Cristian, un Antonio, un Josué. No. Usted es un hijo de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos competen como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios? Dado que Dios nos ha dado muchos privilegios y nos ha dado un lugar especial en este mundo y en el que viene. Dios los bendiga. Vamos a buscar las estrofas.